Buenos días, mis queridos niños y niñas. Hoy comenzamos la unidad número 2. Esta es la clase número 1, entonces, de la unidad número 2, y que lleva como nombre palabras que inspiran. ¿Ya? El objetivo de la clase es diferenciar el significado del lenguaje denotativo y connotativo de palabras y expresiones presentes en un texto literario. ¿Qué significa diferenciar? Reconocer algo de otra cosa. ¿Ya? Vamos a diferenciar dos significados. ¿Cosas diferentes a otras? Eso, vamos a establecer la diferencia entre un lenguaje y otro lenguaje. Las habilidades que vamos a trabajar son comprender, diferenciar, inferir, compartir opiniones, fundamentar y expresarse con claridad. Vamos a activar aprendizaje previo, vamos a escuchar con atención, vamos a visualizar y predecir. En esta unidad conocerás el bello mundo de la poesía. Leerás diversos poemas cuyos lenguajes te llevarán a reflexionar, sorprenderte, emocionarte y divertirte. Escribe y responde en su cuaderno. ¿Están todos con sus cuadernitos ahí? ¿Cuaderno y lápiz? Necesito que de ahora en adelante tienen que estar con su libro, su cuaderno y un lápiz. Y vamos a anotar las primeras preguntas en el cuaderno. ¿Qué conocen de la poesía? ¿Se acuerdan de lo que era la poesía? La poesía algunas veces entregan sentimientos, otras veces entregan rima y otras veces entregan admiración. Ya. ¿Alguien más recuerda qué es lo que es la poesía muy bien? ¿Qué recuerdan de la poesía? ¿A qué género pertenece la poesía? A los sentimientos de una persona, lo que siente, su actitud, lo que quiere transmitir. Muy bien, Maite. ¿Alguien más recuerda qué es lo que es la poesía? ¿A qué tipo de género pertenece la poesía? Es un texto con rimas. Ya. Tiene rimas, bien. Tiene estrofas. Tiene estrofas, bien. ¿Han leído o recuerdan algún poema que hayan leído? ¿Se acuerdan de algún poema que hayan leído que les haya gustado? Algunos chiquillos, el Juan, el Harold, el Joaquín, ¿se acuerdan de algún poema que hayan visto años anteriores? Ay, de sentimiento. Profe, yo recuerdo un poema que leímos que teníamos que aprender, creo que era de una mariposa. Ay, ¿te acuerdas de algún verso de ese poema? No. ¿Qué sentimientos o emociones te producen los poemas que has leído? ¿Te gustó ese de la mariposa? ¿Qué sensaciones tienen o sienten cuando escuchan un poema?
Joaquín, ¿quiere aportar algo? Sí, es que en algunos poemas es como se siente el autor del poema. Puede expresar el poema feliz o ¿Ya? puede ser un poema que demuestre los sentimientos por alguien que murió o algo así. Exactamente. Los poemas, el texto lírico en este caso, nos sirven para expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces nosotros usamos las palabras para expresar nuestro mundo interior, ¿ya? Los poemas, recordemos que pertenecen al género lírico, ¿ya? ¿Cuál es la intención comunicativa de los poemas? Es expresar justamente esas emociones, esos sentimientos. Muchas veces nosotros no nos podemos comunicar con nuestras emociones a los demás y recurrimos a las palabras y escribimos lo que sentimos. Y muchas veces ese escrito se convierte en un poema, en versos. Cada vez que ustedes tengan tristeza, tengan penita o sientan alegría, o quieran decirle algo a alguien, experimenten con la poesía. No es necesario que la poesía siempre rime, porque generalmente cuando yo les hago escribir un poema, los niños me dicen, es que no me salen las rimas. Pero es que los poemas no necesariamente tienen que tener esa rima consonante que dé el ritmo al poema. Muchas veces se puede hacer un poema combinando las rimas que vamos a ir estudiando. Ahí vamos a ir conociendo los tipos de rimas y se van a dar cuenta que podemos escribir un poema y no pensar siempre en la rima consonante, que es la mayor dificultad que los niños tienen al momento de escribir un poema. ¿Ya? ¿Cómo es el lenguaje que usamos en la poesía? ¿Cómo ¿Formal? es un lenguaje formal? Pensemos un poquito, ¿cómo usamos nosotros el lenguaje en la poesía? ¿Qué características tienen las palabras, el mensaje en la poesía? ¿Por qué nos producen tanta emoción? Es lo mismo decir, hoy está nublado, que decir, hoy el día está triste. ¿Es lo mismo? No. ¿Por qué no es lo mismo? Porque decir que el día está triste tiene más sentimiento, en cambio de decir el día está nublado no tiene tanto sentimiento. Porque nosotros le estamos dando una cualidad humana a una cosa, ¿cierto? Y esa transformación del mensaje hace que la poesía en sí sea un lenguaje hermoso, emocional, sentimental, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que se llama ese lenguaje que nosotros usamos en la poesía? Bien, leamos aquí la imagen. ¿La alcanzan a ver? Dice, grande o pequeño, todo hombre es poeta si sabe ver el ideal, más allá de sus actos. Un poeta es capaz de ver las cosas más allá de lo concreto, de lo tangible, de lo que podemos tocar. Vamos a recordar que un poema es un texto del género lírico, escrito en versos, con el propósito de expresar
pensamientos, sentimientos y emociones a través de un hablante lírico. ¿Recuerdan ustedes que en el texto narrativo teníamos el autor, ¿cierto? Quien escribía el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, pero que usaba a una voz ficticia. Esa voz ficticia era el narrador, ¿cierto? Y ahí conocimos los 4 tipos de narradores que estudiamos recientemente. En el género lírico, el poeta, quien escribe el poema, ¿cierto?, utiliza también una voz ficticia. Esa voz ficticia se llama hablante lírico. Es el que habla en el poema. Es el que expresa. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿cómo se llama la voz ficticia que usa el poeta o la poetisa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo, profesora? ¿Cuál es la voz ficticia? ¿Cómo se llama la voz ficticia que usa el poeta? ¿Están poniendo atención en la clase? Sí, porque recién lo dijo la profesora Leticia. Voy a volver a leer, pero por favor pongan mucha atención, ¿ya? El poema es un texto del género lírico, escrito en versos, con el propósito de expresar. ¿Qué expresamos en un poema? Expresamos pensamientos, sentimientos y emociones a través de un hablante lírico. Hablante lírico. ¿Lo ven acá? Se llama hablante lírico. Exacto. La voz ficticia que usa el poeta o la poetisa se llama hablante lírico. El hablante lírico es el que expresa, es quien nos dice cómo se siente o a quién está dirigido, a quién le está hablando en el poema. ¿Ya? Recordemos, hagamos el paralelo. En el género narrativo, el que narra, cuenta la historia es el narrador, ¿cierto? En el género lírico, en los poemas, ¿cierto? El hablante lírico es quien nos habla, nos expresa sus emociones y sus sentimientos. Generalmente se inspira en un elemento para escribir su poema. Ese elemento que utiliza se llama objeto lírico, ¿ya? Y siempre tiene que tener un motivo, una intención. Y ese motivo se llama motivo lírico. ¿Cómo utiliza el lenguaje? ¿Es igual que un lenguaje cotidiano o es diferente al cotidiano? Es diferente al cotidiano. Es diferente, es muy diferente. ¿Cómo lo vamos a comprobar ahora? Joaquín, ¿puedes leer este poema? ¿Lo alcanzas a ver? El que dice título, ¿eso? Donde... Al lado. Ahí está. Bodas de flores. Boda de flores. Espera un segundo. Ya. Boda de flores. Aquella Rosita nacida en abril quería casarse con un ajetil. Va de... ¿Aleril? Va de padre de su tío, el jazmín, e irá a la boda, que la vele 100.000. Vestida de blanco, verde y carmesí, la rosa se casa con el abelí. De José A. del Rosa. José del Rosal. Yo me conozco otro. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. ¿Lo quieres compartir?
¿Sí? Te escuchamos. Es, cada vez que pienso en ti, mis ojos rompen de llanto, y muy triste me pregunto por qué te quiero tanto. ¡Qué lindo! ¿Se dan cuenta que es distinto a decir, Rosita, te quiero? Profe O, puso otro yo en el chat. ¿cómo? ¿Qué cosa, Franco? En el chat hay otro poema. Tía, ¿lo puede leer? Dice, no es piña ni es manzana, es ella que no me ama. ¡Qué lindo! Se dan cuenta que los poemas nos ayudan, nos permiten expresar todas esas emociones que llevamos muy dentro a las personas que queremos, incluso a las personas que muchas veces no nos es muy agradable. Y utilizamos los poemas para poder expresar esas emociones y esos sentimientos. ¿Cómo se conforma un poema? Tenemos el título. Siempre tiene que haber un título primero. Está compuesto de versos. ¿Qué es lo que son los versos? Son un conjunto de palabras que hacen... Es un conjunto de palabras que no sé cómo explicarlo, pero es un conjunto de palabras. Palabras, mi amor. ¿Qué, profesora? Que se le escucha cortado. Sí, no se escucha bien. Explicarlo con sus palabras. Un verso es un conjunto de palabras que nos pueden ayudar a expresar. ¿Ya? Y si juntamos los versos nos va a salir una estrofa. Ya, muy bien. La estrofa sería el conjunto de los versos. ¿Ya? ¿Alguien más? Por ejemplo, este mismo poema, cuántas estrofas tiene y cuántos versos tiene? Maite. Maite estaba en sala. Sí, sí está. Maite, activa tu micrófono. Maite, ¿cuántos versos tiene cada estrofa y cuántas estrofas tiene el poema? Espere. Ahora sí es que está un poco Cuba. El poema tiene 4 estrofas. No. 4. No, 4 versos y tiene 3 estrofas. Las estrofas son la caja, es como una caja que lleva todos los versos. Sí, Los versos son las líneas. muy bien, Maite. El Alan nos dice que en total son 12 versos y 3 estrofas. Muy bien, Alan. Si sumamos todos los versos, son 12 versos dividido en 3 estrofas. Muy bien, muy bien. Recordemos entonces, a ver si estaba poniendo atención. ¿Cómo se llama la voz ficticia que usa el poeta o la poetisa? Hablante lírico. Muy bien. Es el hablante lírico, que no se nos olvide, quien nos dice cómo se siente o qué siente, qué emoción quiere expresarnos o decirnos, ¿cierto? Muy bien. Miremos acá el verso. Dice, aquella Rosita nacida en abril quería casarse con una Lili. ¿Las rositas se pueden casar con los alelí? No sé. Va de padrino sus tíos.
E irá a la boda claveles 100.000. Vestida de blanco, verde y carmesí, la rosa se casa con el aletí. ¿Cómo está representado el lenguaje en estos versos? ¿Es un lenguaje que usamos comúnmente, un lenguaje cotidiano, No, no es un lenguaje cotidiano, o es un lenguaje poético? un lenguaje poético. Ahora, ¿qué pasó? Ustedes van a darme ideas relacionadas con el lenguaje poético e ideas relacionadas con el lenguaje cotidiano. Profe, yo puse otro poema en el chat. ¿Sí? A ver, tía. A ver, ahora lo voy a revisar. Dice, no espera, no es rosa, es el que te dejó por otra. Ya, Franquito, dame ideas que a ti se te ocurran de lo que es el lenguaje poético. ¿Cómo crees tú que es el lenguaje poético? Es divertido ¿Ya? y expresa sentimientos y emociones y muchas cosas más. ¿Ya? Entonces, en tu cuaderno, tú escribes en el lenguaje, hacen este mismo recuadro, ¿ya? Este mismo organizador escribe el lenguaje poético y lenguaje cotidiano. En el lenguaje poético van a escribir las ideas con las cuales ustedes relacionan el lenguaje poético, y en el lenguaje cotidiano lo mismo, van a escribir las ideas de lo que ustedes creen que es un lenguaje cotidiano. Tía, se lo anotamos en el cuaderno. En su cuaderno, mi amor, en su cuaderno escriben inmediatamente este recuadro. Dice, ¿con qué ideas relacionas el lenguaje poético y el lenguaje cotidiano? Y escriben este organizador. Ponen lenguaje cotidiano en una columna y lenguaje poético en una columna y lenguaje cotidiano en el otro. Profe, dejaron dos poemas más en el chat, unos míos y otros de otro compañero. Ya. Lo va a ir la tía, Se lo la vi. tía Francisca lo va a ir leyendo, ¿ya? Ya, por mientras ustedes escriban el recuadro que les dijo la Exacto. profesora Leticia. Yo les voy a leer los poemas del Derek y el del Franco, ya, pero vayan trabajando. Dice, no es caballo, no es jinete, es ella que te usa como juguete. Uy, genial, genial. Acá tenemos el otro, dice, no es sola ni adiós, es ella que te dejó. Muy bien. Están pasando por la etapa de la decepción amorosa. Sí. Ya. Tengo otro más. Por mientras escriben, dice, del Vicente, dice, soy chiquitito como un ají, tengo el corazón grande para quererte a ti. Muy bien. ¿A mí? No sé a quién está dedicado el del Vicente. Ya. ¿Alguien anotó ya lo que es el lenguaje poético, las ideas con las cuales relacionan el lenguaje poético? ¿Que las puedas compartir? ¿La puedan compartir? Alan, ¿escribiste algo? Ya. Activa tu micrófono y di qué pudiste escribir en el... ¿Con qué ideas relacionas el lenguaje poético? ¿Alan?
¿Quién más está en sala, tía? El Ala, el Martín, la Martín. Abigail. Ya, Martín. Ya, Alan, apúrate entonces. Y Derek, lo mismo, a trabajar en lo que les pedimos. Después hacemos más poemas, ¿ya? Sí. Para que se concentren. Ya, ¿alguna idea? ¿Qué es el lenguaje poético? ¿Con qué idea lo relacionamos el lenguaje poético o el lenguaje cotidiano? María Paz. No sé si están trabajando o no están. Profe, Ya, María Paz. ya, ¿Con qué María. relaciona el lenguaje poético? ¿Qué escribiste en ese cuadro? ¿O el lenguaje cotidiano? Cualquiera de los dos. porque a veces las cosas que uno pone en sus poemas son verdad. Ya. ¿Alguien más? Ya, por el chat nos dicen, tía Leticia, si podemos dar algún ejemplo. Ya. ¿Es lo mismo? Cuando yo digo que es un lenguaje subjetivo, que es del interior de la persona, y un lenguaje objetivo, que dice las cosas tal cual, en forma literal, real. ¿A cuál corresponderá cada uno? ¿El lenguaje subjetivo corresponde al lenguaje poético o al lenguaje cotidiano, formal? ¿Cuál es cotidiano, Cedric? Si yo digo la mañana está fría o hace frío, ¿es un lenguaje poético o es un lenguaje cotidiano que generalmente usamos cuando decimos, hoy hace mucho frío? Cotidiano, dice el Cedric. Cotidiano. Es objetivo. Sí, es cotidiano, es objetivo, nosotros podemos ver la temperatura, es algo objetivo, cotidiano, que es real. En cambio, yo digo, me estoy muriendo de frío, ¿Me puedo morir de frío? ¿O estoy exagerando? Estoy incorporando... Profe, morir de frío no sería morir por hipotermia. Sí, también puede ser, pero ahí diría, murió de hipotermia, sería objetivo. Pero cuando nosotros decimos, ahora, por ejemplo, cuando nos saludamos, yo le dije a la tía, estoy muerta de frío, muerta. ¿Estoy muerta? No. Estoy exagerando, estoy usando figuras literarias. ¿Qué creen ustedes? O si yo digo, el frío caló los huesos y caló también el corazón.
¿Cuál es la diferencia que ustedes notan entre un lenguaje y otro? Al poético le ponen más sentimiento. ¿Ya? Y cuando yo le pongo más sentimiento, ¿qué uso? ¿Qué recurso uso? En la ¿El manera drama? de expresarse, ¿Ah? Cuando yo utilizo figuras literarias, ¿qué estoy haciendo con el lenguaje? ¿Qué estoy haciendo con el lenguaje? Lo estoy transformando en un lenguaje figurado. ¿Ya? Estoy embelleciendo el mensaje. Estoy dando una connotación distinta al mensaje. ¿Ya? Vamos a tener como tarea esto y la próxima clase lo vamos a revisar con la tía Panchita, ¿ya? profe, hay más poemas, creo, en el chat, creo. Sí, Franco, pero acuérdate que tienen que participar de la clase y poner atención en la clase y después le vamos a leerlo. Cuando ustedes escriban poema tienen que ser conscientes de lo que están escribiendo, ¿ya? Saber que lo que yo estoy usando como recurso en mi poema es un lenguaje distinto y tengo que saber cómo se llama ese lenguaje para poder usarlo. Tengo que comprender el lenguaje, tengo que diferenciar entre un lenguaje y otro, ¿ya? Para poder usarlo. Y eso es lo que estamos haciendo en la clase, ¿ya? Entonces no es solamente que escriban poemas, sino que tienen que ser conscientes de esa escritura, tienen que saber qué están escribiendo y cómo lo están haciendo. A partir de las ideas que ustedes escriban en esos recuadros, van a escribir su propia definición. No van a buscar la definición en internet, ni en algún cuaderno, ni en un libro, ni en una enciclopedia. Ustedes van a definir con sus palabras qué es lo que es un lenguaje poético y qué es lo que es un lenguaje cotidiano. ¿Ya? Con sus palabras. Recuerden que el jueves vamos a hacer ejercicio y vamos a revisar estas definiciones. ¿Ya? Pero quiero que esas definiciones nazcan de ustedes mismos, ¿ya? Que no la busquen en internet, ¿ya? Porque sería muy fácil buscarla por internet y definirla. No, yo quiero que ustedes, a partir de las ideas que van generando lo que es el lenguaje poético y el lenguaje cotidiano, puedan crear su propia definición, ¿ya? Cuando ustedes puedan crear esa definición, se van a dar cuenta de la diferencia entre el lenguaje poético y el lenguaje cotidiano. Profe, Ese lenguaje poético se llama lenguaje connotativo y el lenguaje formal o literal se llama denotativo, ¿ya? La denotación es una afirmación objetiva sobre algo que surge desde la objetividad de la persona y que será igual para todas las personas sin importar de qué país o cultura provengan. Por ejemplo, quiero que observen esta imagen. ¿Qué ven acá? ¿Qué estoy marcando? ¿Qué estoy acá? Una jirafa. Una jirafa. Esa jirafa es igual aquí en Chile y es igual en África. Va a tener el mismo concepto. Se llama jirafa y es por todo el mundo conocido. ¿O me equivoco? ¿O es distinto la jirafa que yo digo que conocemos en Chile al concepto que tienen en África? ¿O es igual? son diferentes, ¿Por qué diferente? porque una vive a No, la yo no libertad estoy y otra vive... No, mi amor, no estoy hablando de su hábitat, sino del concepto de jirafa. ¿Ya? Este animalito lo conocemos como jirafa.
¿Sí o no? Yes. Si tú vas a África y ves este animalito, ¿lo vas a reconocer como jirafa? Sí. Sí, porque la Sí. jirafa como concepto la conocemos en todo el mundo. Eso es algo objetivo. ¿Ya? En cambio, la connotación o el lenguaje connotativo o figurado, por el contrario, se basa en la subjetividad. La persona le da el significado, la interpretación. ¿Ya? La cultura aquí cumple un papel súper importante en las frases connotativas, pues las moldea y le aporta un significado totalmente diferente. Por ejemplo, si vemos a esta niña, es muy alta. Esta chiquitita puede decir, ella es una jirafa. Le está dando cualidades de este animalito que objetivamente todos conocemos como jirafa y que la podemos describir y decir como característica que es, tiene un cuello muy largo y es muy alta, ¿cierto?, respecto a otros animales. Ese concepto que nosotros tenemos de jirafa, del animal, lo trasladamos para asociar a una niña que es alta. Entonces, decimos, la niña es una jirafa. Le estamos dando la cualidad de este animalito a una persona. ¿Ya? Ese atributo puede ser positivo o negativo para la persona que lo recibe, ¿cierto? Porque seguramente esta niña no quiere que la comparen con una jirafa, a lo mejor se puede sentir mal. ¿Sí o no? Están ahí en sala, ¿cierto? Sí. Ya. Cedric, mira, ve a esta niña. ¿Ella es una jirafa? No. No, es una mujer, una niña, una persona. Pero se le puede atribuir el concepto que nosotros tenemos de jirafa para referirnos a esa niña porque es alta. Por ejemplo, nosotros en el campo decimos, cuando un niño es astuto, cuando es vivaz, cuando es pillo, nosotros le decimos, hoy este niño es un zorro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los zorros son astutos. ¿Ya? Entonces le estamos dando una cualidad de un animalito a una persona. Y también podemos darle, ¿ya? ¿Se escucha bien? Sí, sí se Sí. escucha bien. Vamos a ver algunos ejemplos para que lo vayamos entendiendo bien. Dice, me rompió el corazón. La palabra rompió, ¿cierto? En el lenguaje objetivo, cotidiano, denotativo, significa quebrar o destrozar. Y en el significado connotativo o figurativo, significa lastimar los sentimientos. ¿Ya? Ella le tomó el pelo. El pelo es la continuación del cuero cabelludo, ¿cierto? Formado por una fibra de queratina. Pero usamos esa expresión para decir, ella lo engañó. ¿Ya? Entonces, generalmente usamos el lenguaje connotativo. ¿Ya? Pedro encontró su media naranja. ¿Qué es lo que es la naranja? Es una fruta cítrica obtenida del naranjo, ¿cierto? Pero cuando usamos esa expresión,
lo que queremos expresar es que Pedro encontró a la mujer ideal. Cuando decimos, a otro perro con ese hueso, el hueso son órganos rígidos, ¿cierto? Que forman el endoesqueleto de los animales vertebrados. Pero cuando lo usamos en esa expresión, lo que queremos decir es no te creo nada. María es un libro abierto. Los libros sirven para la búsqueda de conocimiento y para aumentar la cultura, para entretener, enseñar y difundir ideas. En ese contexto, cuando decimos que una persona es un libro abierto, decimos que tiene mucho conocimiento o sabe demasiado. Podemos ver la diferencia entre el lenguaje denotativo y el connotativo, también llamado lenguaje poético. ¿Podemos ver la diferencia? Chiquillo, ¿se nota cuál es? Sí, profe. Y el resto está ahí. Ya, Sí, profe. ahora lo vamos a probar con ustedes. Ya, alguien que usted designe. El Martín, que no lo he escuchado hoy día. Ya, Martín. Ya, Martín. Martín, activa el micrófono. Pablo es un zorro. La palabra zorro en el lenguaje denotativo, o también llamado un lenguaje objetivo. ¿Qué es lo que es un zorro? Martín. ¿Mm? Astuto, dice. Ya, pero en el lenguaje denotativo, ¿el zorro qué es? ¿Una cosa, una persona, un animal? Animal. Es un animal. Entonces, en el lenguaje denotativo, el zorro es un animal, ¿cierto? Mamífero. Y en el significado connotativo, ¿qué significará que Pablo es un zorro? Lo acabas de decir. Astuto. Que Pablo es astuto. Muy bien. Otra persona tiene. El Alan, que quería participar. Ya, Alan. Acá dice, muere de viejo, no de sapo. ¿Qué significa sapo en el lenguaje denotativo? Denotativo, que es un lenguaje literal objetivo, que tiene un significado para todo el mundo igual. Detonativo creo que es un animal. ¿Ya? Él es un anfibio. Creo que es como le dijo un secreto al viejo ¿Ya? y le contó a otro, pero era un secreto. Exacto. Cuando la persona no es capaz de guardar un secreto, cuando nos decimos escopuchento, ¿cierto? Realmente usamos esa expresión, muere de viejo, no de sapo. Muere cuando seas viejito y no por copuchento, ¿ya? O por hablador. Muy bien. ¿Alguien más, tía? El Cedric. Cedric. Dice, en la fiesta quedó la escoba. Denotativo, ¿qué es lo que es la escoba? ¿Es algo para barrer? Ya, es un elemento que sirve para barrer. Bien. Y en el connotativo, en el lenguaje figurado, que requiere que nosotros interpretemos. ¿Que la fiesta se salió de control? Muy bien, se salió que se salió de control, que hubo un conflicto, ¿cierto? Muy bien. Y ahora, ¿ustedes me pueden decir cuál es la diferencia entre el lenguaje denotativo y el connotativo? Yo, profe. Ya se dijo.
Cedric, habla nomás. No, perdón, profe, me equivoqué. No la tengo. No, pero según lo que hicimos, según lo que hicimos recién. Exacto, según lo que... ¿Sí? Lenguaje poético o connotativo o figurativo, tiene esas acepciones. Sí, yo tengo el poético ¿Ya? y el cotidiano. Ya. Dime, ¿cuál es la definición que tú hiciste del lenguaje poético o connotativo? O figurativo también. Profe, ¿le digo el poético? ¿Ya? Es expresarse con el sentimiento y la emoción del corazón. Ya, muy bien. ¿Y el denotativo o lo cotidiano o objetivo? Es lo que utilizamos día a día al hablar y expresarse de algo o alguien. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? El Vicente puede ser, el Juan Diego, cualquiera de los dos que quiera aportar, o otro compañero. O el Joaquín, David. ¿Qué preguntó, profesora? Cuando ustedes van al campo, o si han ido al campo, ¿han escuchado hablar a las personas que vienen al campo? No, yo no. Sí. ¿Quién dijo sí? El Vicente Ortiz. Ya, Vicente. No tan fuerte porque está el Vicente en clase. Vicente, las personas que hemos vivido en el campo, ¿hablan igual que los citadinos, que las personas que viven en la ciudad? No, ¿Por qué no? porque son de otra generación. ¿Ya? Pero si tú fueras al campo hoy en día y te encontraras con un niño de tu misma edad, los que van al campo, sí. ¿Hablarían igual que tú? No. Por ejemplo, ¿ustedes entenderían esta expresión, la que les voy a decir ahora? Agárrate, Catalina, que vamos a galopar. ¿Lo entenderían? No, no, pero yo creo que es caminar. ¿Ya? Yo digo que es andar en caballo. Yo creo que andar en el caballo. ¿Ya? Ok. ¿Vamos a andar a caballo o a andar muy rápido? ¿Cierto? Cuando uno anda a caballo, anda más rápido. ¿Cierto? Si yo les digo, este huevito quiere sal. Mendozal. Oh, ¿Ella quiere algo conmigo? ¿ya? Si yo te digo, más vale pájaro en mano que 100 volando. Le tiene mal al un pájaro. malo y una persona mala y una persona buena. O no sé. Oh, si el río suena es porque piedras trae. Tía, eso es como un dicho. Son dichos, son expresiones. Son Dichos. dichos. Y esos dichos al lenguaje connotativo, porque nosotros necesitamos interpretarlo, ¿ya? No está como en su significado literal objetivo, como es el lenguaje denotativo, ¿ya? Nosotros usamos generalmente en la poesía el lenguaje connotativo, donde tenemos que interpretar,
¿ya? Porque es un lenguaje que requiere eso, interpretación, ¿ya? Que no tiene el mismo significado, cambia el significado de un lugar a otro. Por ejemplo, hay expresiones en Chile que si queremos, por ejemplo, decir cabras, las cabras, que son animalitos, nosotros generalmente aquí en Chile lo usamos para referirnos a las niñas, ¿cierto? Pero en otro país no lo van a entender así, no van a ser capaces de interpretar y asociar que las cabras, nosotros nos referimos a las niñas, ¿ya? Entonces, por eso es un lenguaje connotativo, porque depende también de dónde estemos nosotros, la cultura en la que estemos insertos. En cambio, el lenguaje denotativo es objetivo, tiene un significado en todas partes, es el mismo, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre el lenguaje denotativo y connotativo? Sí. ¿Van a leer los poemas que dejamos en el chat? Ya, ¿qué fue lo que aprendimos hoy día? ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de comprender? Los poemas. La más fácil poesía. fue El lenguaje notativo, poema. el lenguaje connotativo. A ver, pero de uno, porque no entiendo nada. ¿Qué aprendimos hoy? Franquito, Ya, Franco, te escuchamos. el lenguaje notativo y el lenguaje connotativo ¿Ya? y los poemas que dejamos en el chat poemosos. ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de comprender? Los A mí los poemosos. ¿Los poemas fue más fácil o más difícil? A mí me fue más fácil. Sí, fácil. ¿Qué fue lo más difícil de comprender? Las palabras como en el campo, como se decían así. Ya. Aquí en Santiago también cambia el significado que se le da a las palabras de un sector a otro. ¿Ya? Eso lo vamos a ir trabajando en las próximas clases. ¿Ya? Por ejemplo, hay palabras como bacán o caleta que lo hemos introducido y que no tienen el mismo significado para todos. Así que eso lo vamos a ver la próxima clase. Recuerden